en donde vamos a platicar de astrología. Nos encontramos desde la Ciudad de México y el día de hoy vamos a platicar qué es astrología, en qué consiste y cómo se manifiesta en nuestros días. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, muchas gracias, Alex. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al y antes contrario. que nada, platícanos, ¿quién es Erika Ríos? Pues es una mujer muy estudiosa que siempre está tratando de buscar el porqué de las cosas. Una mujer también muy sensible, pero con carácter fuerte. Eres una mujer casada, estás en tus 40 altos. Desde muy pequeña tú viviste en un entorno en donde se vivía la magia, ¿no? En donde supiste tú que tenías ciertas habilidades, ciertas cualidades, y tú desde muy pequeña te supiste diferente a los demás, ¿no? Eso en algún momento quizá te pudo haber dado miedo, ¿no? Te generó algunas dudas, ¿no? Pero también el hecho de haberlo en el núcleo familiar, pues te dijo, pues hay que explotar estas habilidades, estos dones que se tienen, ¿no? En ese sentido, ¿cómo llega la astrología a tu vida? Fíjate que llega a partir de un evento fuerte que tuve en la vida, ¿no? Tuve una pérdida de una persona muy especial para mí. Y la astrología, yo la empiezo a estudiar porque mi hermana me recomienda, o sea, yo ya me sentía, o sea, estaba como en un punto de mi vida en el que estaba muy triste por esta pérdida, pero además no sabía bien si quería seguir haciendo lo que estaba haciendo en ese momento de trabajo. Y entonces me dice mi hermana, oye, ¿por qué no empiezas a estudiar astrología? Pues estás desde chica metida como en todos estos temas, pero ya de manera formal. Y entonces, pues eso fue lo que hice. Y empiezo ya a estudiar y la verdad es que fue maravilloso porque a partir de que comienzo esos estudios, pues fue como si fuera una terapia para mí, en todo sentido. Fue como abrir la caja de Pandora. Sí, sí. O sea, y entender y ver un mundo que lo habías visto, pero que significó mucho para ti. Así es, sí. En ese aspecto, ¿qué es la astrología? Mira, la astrología va a ser una ciencia que va a juntar aspectos matemáticos, aspectos psicológicos, astronómicos, ¿no? Y obviamente también espirituales. Y lo que va a hacer, pues, es ir tomando como si fuera una representación gráfica, o sea, todo lo vamos haciendo con cartas natales, y la carta natal es una representación gráfica del momento en el que tú naciste, la posición en la que estaban todos los planetas, en qué constelación está, y a partir de ahí se hace todo un análisis, pues, sobre la persona. La astrología tiene que ver no solamente con los planetas, sino también con las casas y con el tema de los símbolos y los signos zodiacales, ¿no? Uh-huh. Y como tú mencionas, cada uno de nosotros traemos pues nuestro ADN y nuestra fotografía astrológica, ¿no? Que es nuestra carta astral, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, la astrología, ¿cómo funciona en nuestro día a día? Pues es que la astrología es impactante para todo lo que la puedes utilizar. O sea, de verdad te sorprendería para todas las cosas que la puedes usar. Para empezar está la astrología humanista, que esa nos puede ayudar a comprender quiénes somos nosotros mismos, cuál sería nuestro propósito de vida, cuáles son tus dones, qué retos tienes. O sea, empiezas a hacer un análisis muy completo de ti mismo y eso además te va a ayudar a que también vayas comprendiendo a los otros, ¿no? Pero además tenemos otras ramas de la astrología, ¿no? Entonces tenemos la astrología financiera, tenemos la astrología horaria, la eleccional, o sea, hay un mundo de cosas, ¿no? Bueno, de hecho también la astrología mundana, ¿no? Para poder analizar países, qué es lo que está sucediendo, ¿no? A nivel político, social. Entonces, la verdad es que te puede ayudar en muchísimas cosas, en toma de decisiones. Cuando tú quieres empezar un proyecto, puedes elegir el mejor momento para hacerlo. Es increíble todo lo que se puede hacer con ella. Para todas aquellas personas que no han tenido un contacto con la astrología y que tienen cierta curiosidad, ¿no? Van a iniciar algún proyecto o no saben qué estudiar o no saben, tienen diferentes opciones de trabajo o incluso una decisión de vida con la pareja, ¿no? O sea, ¿cómo hacer ese acercamiento con la astrología?
Bueno, primero deberíamos, o sea, estar como bien claros de qué es lo que queremos ver con astrología, ¿no? Para poder ver exactamente qué cosa se podría hacer. Pero vamos a suponer, ¿no? Dentro de los ejemplos que me ponías, si una persona no sabe bien qué estudiar, que a muchos nos pasa, ¿no? Yo así me identifico totalmente porque yo tuve una temporada en que de verdad no sabía bien qué era lo que quería. Y dentro de la carta tú puedes ver cuáles son pues todas las características que tiene la persona para poder brillar en cierto ámbito, ¿no? En qué tipo de trabajo podría irle bien, en cuál se puede sentir más a gusto, más pues, cómodo. más a gusto, claro, ¿no? En cuál puede tener éxito. Incluso también está la astrocartografía, que esa te puede indicar en qué parte del mundo te puede ir mejor, ¿no? Entonces, se puede llegar a hacer esto, ¿no? O, por ejemplo, si hay alguna situación de pareja, también dentro de la astrología, la astrología de las relaciones, y entonces se hace la sinastría y que en ella, más allá, y aquí habrán algunos astrólogos que encuentren por ahí que les digan, no, es que vamos a ver qué tanta compatibilidad y si no eres compatible, pues entonces no sería la persona para ti. Yo ahí voy al revés. Para mí es este tipo de sinastrías para lo que a ti te van a ayudar es a comprender cómo funciona el otro y a partir de ahí, pues que pueda haber un entendimiento y que como pareja puedan salir adelante. Claro, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido, lo recomendable es que el primer acercamiento con la astrología sea realmente el tema de la carta astral. Siempre va por la carta natal. O sea, no puedes... O sea, si yo quiero empezar, oye, hazme a mí una sinastría. No, siempre porque todo parte de tu carta natal. Todas van saliendo, ¿no? Todas las técnicas que quieras ir haciendo de astrología, todas van a basarse en tu carta natal. Entonces siempre sería comenzar por ahí, ¿no? Y pues obviamente ir con personas que estén certificadas, ¿no? Astrólogos y astrólogas certificados. En ese sentido, para poder hacer la carta natal, lo primero que vamos a necesitar es dar nuestro nombre completo, nuestro lugar de nacimiento y el día y la hora en la que nacimos, ¿correcto? Es correcto, sí. En ese aspecto, ¿cuáles son lo que va a salir en la carta natal? Cuando tú levantas una carta natal y que metes los datos, ¿no? De como decías, ¿no? Ya los datos natales es la fecha completa, la hora, el lugar, nos da, como les decía en un principio, esa posición exacta de los planetas y entonces va a salir ahí una rueda zodiacal en donde vamos a tener las diferentes casas astrológicas y dentro de ellas podemos ver cómo están dispuestos los planetas y entre ellos cómo se están comunicando. Y entonces ellos nos van a dar esta información, ¿no? De cómo es la persona, cuáles son sus gustos, qué tipo de relaciones puede llegar a tener, en fin, o sea, ya ibas viendo cada... ¿Cuántas casas son? Son 12 casas astrológicas que cada una corresponde a cada signo zodiacal. Okay. O sea, si nosotros vemos una rueda zodiacal, digamos, sin poner ningún dato como tal, la casa 1 empieza por Aries, la casa 2 es Tauro, la casa 3 es Géminis y así hasta llegar al signo de Piscis. Obviamente, dependiendo de pues, la fecha, o sea, los datos natales de una persona, esa rueda zodiacal se va moviendo y entonces por ahí, por ejemplo, también luego muchos dicen, bueno, pero ¿por qué es importante tener la hora exacta o el lugar? Pues porque de eso va a depender que se vaya moviendo y entonces ver, por ejemplo, tu ascendente, que es un punto súper importante en la carta natal, porque es lo que nosotros mostramos a todos los demás, ¿no? El sol, que sería parte de nuestra personalidad, la luna, que son nuestras emociones, en fin, cada uno de los planetas tiene un punto muy importante, ¿no? Pero lo básico, por lo menos que todos deberíamos sabernos, sería nuestro ascendente, el sol y la luna, y que pues, todo el mundo no sabemos nuestro signo solar, pues por nuestra fecha de nacimiento nada más, pero yo pienso que todo el mundo debería saber su carta natal, sería mucho más fácil para todos poder ir resolviendo muchas cosas en nuestra vida si sabemos nuestra carta natal. De acuerdo al día y el mes en el que nacimos, vamos a nacer en un signo zodiacal.
dependiendo de la hora en la que hayamos nacido, es el signo zodiacal que va a ser ascendente. El ascendente. El ascendente. Okay. Exactamente. Son esos dos elementos que tendremos. Las sí. casas nos van a ayudar a entender nuestra evolución de vida o cuál es el... Las casas, haz de cuenta que van a ser áreas de vida. De la persona, ¿no? Y entonces vamos a suponer, o sea, si yo quiero ver cómo están las relaciones cercanas para la persona, bueno, yo vería la casa 7. O yo quiero ver, por ejemplo, la parte de la profesión, bueno, me voy a la casa 10. O pues yo quiero saber cómo se comunica esta persona, cómo es su forma de procesar toda la información, bueno, me voy a la casa 3. Okay. Entonces, cada una de estas casas nos van a hablar de diferentes áreas de la persona. De hecho, una casa, bueno, pueden tener diferentes significados, no nada más es uno, ¿no? Son varios. Pero las casas de eso nos van a hablar. Los planetas nos van a decir cómo son esas energías. O sea, digamos que los signos nos van a dar también las características de esas energías, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, tenemos a la luna, que habla de las emociones, y la tenemos en un signo, por ejemplo, de Aries, pues nos está hablando de una persona que cuando tenga ciertas situaciones en donde requiera pues sacar las emociones, pues seguramente va a ser una persona con carácter fuerte, en donde va a ser muy frontal, en donde puede llegar a tener cierta agresividad o ciertos impulsos, ¿no? Entonces lo que va a hacer ahí, los signos nos van a ir dando ciertas características. O sea, la luna siempre va a ser la cuestión emocional, pero el signo es el que le va a dar esa característica, ¿no? Si tenemos una luna, por ejemplo, en el signo de Cáncer, nos va a hablar de gente mucho más maternal, gente que le gusta nutrir a los demás. Entonces nos va ahí dando esas diferentes características y claro, la posición de los planetas, eso también es importante, ¿no? O sea, si la luna, por ejemplo, cae en alguna casa astrológica, ahí nos estaría hablando de un área que es muy importante para la persona, ¿no? Por ejemplo, si cae en la casa 10 que tiene que ver con la profesión, probablemente esa persona, parte de su seguridad emocional va a ser tener trabajo, estar dentro del área laboral, como que eso lo va a mantener tranquilo. Perfecto. Entonces, en ese sentido, el tema de una vez que tenemos un acercamiento con una persona, con un astrólogo como tú, damos toda la información de nacimiento, lugar y demás, nos va a ayudar a entender nuestra carta natal, vamos a entender cómo estamos en qué casa estamos colocados, con nuestro signo zodiacal, nuestro signo ascendente, y con eso vamos a poder entender pues parte de nuestra misión de vida, nuestras relaciones con los demás, nuestras relaciones personales, en dónde podemos ser exitosos y demás. Eso es como nuestra información general, ¿no? De ahí vamos a partir para poder hacer la astrología de cada uno de los elementos que tú platicabas hace un momento, ya sea la financiera o la de los lugares donde podemos ser más exitosos, o la amorosa o la del trabajo. ¿Es así? Perfecto. En ese aspecto, ¿cuáles podrían ser algunos malentendidos que se tienen acerca de la astrología? O sea, ¿cuáles son esas cosas erráticas que tenemos en la mente que no nos va a dar la astrología? Pues mira, yo creo que una de las cosas, para empezar por ahí, de repente me llego a encontrar muchas personas que me dicen, es que yo no creo en eso. Es que la astrología no es de que creas, o sea, es que es comprobable, porque son matemáticas puras, o sea, cada uno de los planetas, de las casas, van a tener grados matemáticos y entonces aquí, pues no es de si, voy a creer o no, como si fuera una religión o como si... No. O sea, en realidad, yo creo que eso sería una de las principales cosas que es importante ver. Otra, que de verdad es algo que ayuda muchísimo, de verdad mucho. Y te pongo un ejemplo muy simple. Durante mucho tiempo me he dedicado incluso a dar clases y yo lo que hacía es que veía la carta natal de mis alumnos. Okay. Y con esto para mí era mucho más sencillo poder entender. Abordarlos. Claro, por supuesto. Ver qué tipo de inteligencia tenían y entonces por ahí formar ciertas actividades, ¿no? Para ellos que fueran más llamativas, que de verdad se sintieran contentos. O, por ejemplo,
problemas de hiperactividad, todas estas problemáticas que pueden llegar a tener de repente los chiquitos. En la carta es que los distingues en cuestión de nada, ¿no? Cuando muchas veces pues se lleva como que todo un proceso, ¿no? Cuando estás en una escuela y en lo que observan al niño, ven, sí, dejan claro, pasar meses, y entonces yo veía que con astrología esto se resolvía. Son avances cuánticos. Muy rápido, ¿no? Y en ese aspecto también yo quisiera abordar la parte de existen muchos mitos, ¿no? Y a veces satanizamos el tema, ¿no? Sí. Y creemos que está peleado con la religión, ¿no? Entonces, o estigmatizamos el tema, ¿no? O sea, si crees en eso, no crees en Dios. ¿Cómo podríamos erradicar ese tipo de creencias? No, bueno, primero informándonos, ¿no? Okay. Yo creo que sería eso, pues, básico, porque la astrología, por supuesto que no está peleada con ningún tipo de creencia. O sea, cualquiera puede tener sus propias creencias. De hecho, hay una casa astrológica que habla sobre las creencias, sobre la religión y cómo puede llegar a ser importante para una persona esa área. Entonces, entiendo esta parte, ¿no? En donde hay muchas personas que le tienen respeto y me ha llegado a tocar, y de hecho ha sido de las, pues de las partes difíciles de dedicarme a esto, que de repente puede haber personas que se alejen por completo porque piensen que estoy haciendo algo que no es bueno, y pues no es así, ¿no? O sea, yo creo en Dios, en, bueno, los santos, los ángeles, ¿no? Soy súper fan de los ángeles y pero sí es cierto que mucha gente tiene todas estas ideas, y yo creo que si se dieran la oportunidad de investigar un poquito de qué se trata la astrología, de cómo se hace, porque aquí no es una cuestión ni de intuición ni nada, al contrario, es muy exacta, son sacando cuentas matemáticas, y que, bueno, pues esto desde hace muchísimo tiempo, pues eso se hacía. De hecho, los médicos eran cosas que hacían también, ¿no? O sea, esto es parte de ciencia. Entonces, porque es completamente comprobable. Probablemente algunos se me van a echar encima de ¿cómo es posible que diga que es ciencia? Por supuesto que sí, pues es comprobable totalmente, ¿no? Pero bueno, pues estos mitos para mí sería el quitarnos parte de ignorancia, el tratar de entender que la astrología no está peleada con la religión. Por supuesto que no, podemos tener nuestras creencias y sin ningún problema dedicarnos a la astrología. Mencionabas hace un momento que en tu momento de maestra en el tema escolar te ayudó mucho para poder entender o comprender un poco más a tus alumnos, ¿no? Y poder saber cómo llegarles, cómo abordarlos, cómo contenerlos, etc. Como padres de familia, entonces quizá el tema de poder hacer oportunamente la carta natal de nuestros hijos nos puede ayudar a escucharlos, saberlos orientar, saberlos detectar, cómo canalizar, ¿no es así? Correcto, sí. O sea, muchas veces, y que creo que las personas que tienen hijos me van a entender muy bien, que de repente dicen, es que no comprendo por qué reacciona de tal forma. Claro, porque cada persona es diferente, ¿no? Bien lo mencionabas al principio, ¿no? Todos venimos como que con un ADN ya casi que cósmico, ¿no? Pues sí, así es como un ADN cósmico que nos está describiendo, y que si nosotros no llegamos a comprender al otro, pues va a ser mucho más difícil, ¿no? Y entonces, de hecho, he llegado a impartir talleres para padres. De hecho, yo ahorita estoy trabajando en una escuela que se llama Saidi, y que me encanta porque se dedican mucho a todo el desarrollo integral y están muy interesados como en todos estos temas. Entonces ahí se han dado talleres para los padres de familia, para que ellos puedan entender la carta de sus hijos. Obviamente primero ver la suya, y a partir de ahí también ver como esta sinastría, ¿no? Y claro, ahí empezamos a ver de repente que cuando tienen afinidad más con alguno de los padres es porque pues tienen la misma luna, o coinciden en el mismo ascendente, o por lo menos el mismo elemento, y entonces eso hace que la relación sea mucho más llevadera. Pero cuando son elementos que no son compatibles, es ahí cuando hay ¡ay, es que no estoy entendiendo! ¿Por qué me contesta así?
Y esto, de verdad, si nosotros llegamos a comprender nuestra carta y la de los otros, hombre, o sea, se genera una empatía maravillosa y por ende hay una mejor relación. Y en ese aspecto, ¿cómo hacer que las personas que tengan esta inquietud por pues conocer más de su carta natal o conocer más de sus elementos, cómo acercarse a la astrología? Pues yo les recomendaría que siempre traten de buscar, más allá de empezar a buscar en internet los significados, porque muchas veces hoy por hoy tenemos una cantidad enorme de programas en los que tú puedes meter tu información, sí, claro, y sale. Incluso hasta te pueden dar algunas características como muy generales. Yo les diría que ahí el quedarse con la información que tienen ahí en internet, pues no, al contrario, tendría que ser acercarse a pues astrólogos serios que estén certificados. Por ejemplo, en la escuela donde yo estudié, en donde yo me he estado certificando, es Astroméxico, y es un lugar en el que ustedes van a encontrar personas serias, que de verdad llevamos años estudiando la astrología y que les podemos llegar a dar una mejor interpretación, sobre todo porque cuando no tienen el conocimiento para hacer la interpretación de la carta natal, muchas veces pueden llegar a darles pues cierta información que errónea, no es correcta, ¿no? Y entonces yo creo que es bien importante siempre buscar pues astrólogos que estén certificados. Yo les diría eso, más allá de estar buscando nada más de, ay, pues ahí, ajá, o que me encuentro un video, porque además no sabemos, como no todo el mundo domina el tema y que bueno, pues es normal, pues es como cuando si yo me encuentro, por ejemplo, algún video de algún arquitecto y me dice cómo se hace una casa y tal vez está cometiendo unas terribles equivocaciones, pues yo no tengo ni la menor idea porque no domino el tema. Entonces, preferible acercarse a instituciones que de verdad se sepa que están certificando astrólogos, y por ahí yo les diría que se pueden acercar. Y bueno, pues si quieren estudiar, igual. Pero eso sí, paciencia, porque no es algo que se estudie en poquito tiempo. O sea, yo ya llevo 8 años estudiando y todavía no he terminado. En ese sentido, yo creo que existe a veces mucha desinformación, incluso miedo de poder, ¿qué vas a descubrir con esto, no? O sea, pero también existe esta parte de ¿cuánto me va a costar? ¿No? O sea, tal vez existe esa desinformación de decir, no, pues mejor lo meto aquí como dices tú, ¿no? Lo googleo y pues a ver, medio interpreto, medio me dicen y punto, ¿no? Uh-huh. Pero lo acabas de explicar muy bien. O sea, yo creo que no solamente es que te salga la fotografía, sino que lo pueda uno interpretar correctamente, ¿no? Pones el ejemplo de un arquitecto, es lo mismo, un plano, ¿no? O sea, tal vez puedas meter unas características, te sale un plano, pero pues ahora hazlo, ¿no? Interprétalo, ¿no? Es lo mismo. En ese sentido, ¿cómo decirle a las personas que nos puedan estar viendo que no tengan miedo de consultar a una persona profesional y que quizá no es tan caro como creemos, ¿no? Sí, bueno, por ahí obviamente se van a encontrar pues de todo, me parece, ¿no? Claro. O sea, yo no creo que sea algo caro porque, para empezar, pues es algo que te hace conocerte a ti mismo. Claro. ¿No? Creo que aquí también hay una cuestión y de lo que estoy completamente segura. Cuando la persona está en un momento en su vida en el que está dispuesto a escuchar, que está preparado para conocerse a sí mismo, uh-huh, porque creo que esto no es para todos igual. O sea, puede ser que a una persona le empiece a llamar mucho la atención conocerse a sí mismo desde que está en la universidad. Y puede haber otros que empiezan a los 60 años, no importa. La cuestión es que si tú ya estás en un punto en el que quieres saber verdaderamente cuál es tu propósito, saber de verdad cuáles son todos tus dones, en que quieres tener una conexión contigo mismo, ¿no? Para estar mucho mejor y vivir de verdad mucho mejor, porque también está comprobadísimo que entre más estás apegado a lo que está en tu carta, es cuando la persona es más feliz. Okay. ¿No? Y entonces por eso es que también luego vemos gente que de repente a cierta edad
Es que ya esto nunca me ha hecho feliz. Y claro, porque estás viviendo una cosa que no está aquí, ¿no? Entonces, si tú ya estás en ese camino en el que quieres adentrarte un poquito más en saber quién eres, por dónde vas, cómo puedes hacer las cosas, cómo puedes mejorar en todas tus áreas, acérquense. O sea, aquí no les van a hablar de religión, no les van a decir simple y sencillamente quiénes somos, cuáles son los caminos para que tú puedas ir haciendo las cosas y que sea más fácil para ti. Sí, sin duda. Yo creo que a veces tenemos miedo a lo que nos puedan decir, ¿no? Y quizá lo que estás mencionando es que la astrología es tan noble, tan mágica y tan exacta, ¿no? Que nos puede decir muchas cosas que quizá estamos viviendo y que no entendíamos ni el por qué ni el para qué, ¿no? Y podemos ir corrigiendo el camino de lo que estamos haciendo, ¿no? Eso de manera personal. Y para los que somos padres, pues quizá el tema de la astrología nos puede ayudar a entender y comprender un poco más a nuestros hijos y ayudar a canalizarlos en los temas, porque a veces nos puede pasar de que, no, es que quiero que toquen un instrumento, ¿no? Y quiero que toquen la guitarra porque mi papá tocaba la guitarra, ¿no? Así es. Y entonces, lejos de ser un beneficio para el niño, lo estamos traumando, ¿no? O no, quiero que juegue fútbol y pues resulta que es bueno para el tenis, ¿no? Entonces, quizá esta parte nos puede ayudar como padres a saber canalizar, contener y acompañar a nuestros hijos desde un momento adecuado, ¿no? Por supuesto, sí. Yo creo que para mí, si me preguntas, yo creo que es algo que todos los padres de familia deberían hacer y todos los docentes. Claro. Porque de verdad les facilita el camino como no tienes una idea. O sea, en entendimiento, en ver qué tipo de actividades le pueden gustar, en poder, como dices, encaminar, hacia dónde puedes irlo ubicando. Claro que siempre está esta parte del libre albedrío, ¿no? O claro. sea, y que la persona debe decidir, ¿no? Por ahí en algún momento me decía una mamá, es que yo quiero que me digas exactamente a qué se puede dedicar, o sea, casi el nombre de la carrera para que en eso... Lo escriba. A ver, no, o sea, la carta te va a dar... Pues obviamente un todas campo estas, de acción. Claro, ¿no? Y que puede irse por aquí, por acá, pero él también debe decidir, ¿no? Y entonces yo creo que eso es bien importante, ¿no? El entender que cada carta, pues es como lo va a vivir cada persona, el respetar cómo se va a ir desarrollando, pero si como papás le puedes ir como que alineando un poquitín el camino, híjole, yo creo que les ayuda no solamente a ellos, ¿no? A ustedes como papás muchísimo más, ¿no? Totalmente. Les es más sencillo, pues incluso la convivencia y pues también ver cómo se van desarrollando sus hijos. Pues qué interesante, Erika, lo que nos estás platicando. Sin duda la astrología pues es parte de nosotros, ¿no? Sí. Es parte de nuestro día a día y está con nosotros y nos acompaña. Y cuando logramos entender que somos una parte del microcosmos, ¿no? Sí. Y que en este universo existen 1000 cosas que podemos entender de una manera diferente, pues podemos echar mano de toda esta información para poder vivir una vida de una manera más plena, ¿no? Lo mencionabas hace rato en un ejemplo en donde decías, oye, es que quizá a los 60 años dices, oye, pues es que nunca fui feliz en esta parte, en lo que hacía, ¿no? Oye, pues sí, resulta que te fuiste al lado contrario a lo que eras exitoso o te hacía feliz, ¿no? Entonces, pues nunca es tarde para poder echar mano a la astrología. Ya platicamos con Erika que lo que se requiere es únicamente nombre completo, la hora en la que naciste, el lugar donde naciste, y esto nos va a dar toda la información, ¿no? La información de las casas, los planetas, ascendentes y demás, y esto nos va a ayudar a poder entender pues dónde estamos parados en este planeta, ¿no? Es correcto, Alex. Así ¿Algo es. más que nos quieras compartir, Erika? Pues nada, yo creo que invitarlos a, como decías, ¿no? A que conozcan un poquito más sobre todos estos temas, que se den la oportunidad y que sí, efectivamente, no son cosas caras ni mucho menos. Es una vez en la vida que sacas tu carta natal y que, por ejemplo, el retorno solar que también te dice cómo van a estar las energías durante todo tu año solar, que ese se hace a partir de tu cumpleaños, pues es una vez al año. Entonces, efectivamente, o sea, no son cuestiones que tienes que estar haciendo a cada rato, son una vez al año estar como que consultando la astrología y de verdad les ayuda. Yo creo que si tienes por lo menos una idea de cómo va a estar ese año para ti, pues
te puedes ir preparando, ¿no? Cómo vas a ir enfrentando las cosas. Ahorrando muchos temas. Claro, así es. Pues Erika, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por explicarnos un poquito más de qué es la astrología, en qué consiste y cómo nos puede ayudar en nuestro día a día, ¿no? Al contrario, Alex, muchísimas gracias por la invitación, fue un gusto. Para todas aquellas personas que quieran conocer un poco más de astrología, conocer su carta natal, va a estar pasando toda la información de Erika. Erika los puede contactar, la pueden contactar a través de Zoom. Ella puede tener las sesiones de esa manera y pues quizá haya llegado el momento de poder entender pues quiénes somos, en dónde estamos y qué podemos hacer más con nosotros mismos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Erika, por tu tiempo. Esperamos que esta entrevista sea de su interés, hayamos aclarado un poquito más el tema de qué es la astrología, en qué consiste y cómo nos puede ayudar en nuestro día a día. Eso es Empezar la Entrevista, un capítulo más de este proyecto que surge por y para ustedes. Esperamos que haya sido de su agrado y que lo compartan a las personas que pueda servirles esta información. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y va a estar pasando toda la información de Erika en un momento más. Muchas gracias.